Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi hermosa comunidad. ¿Cómo están? Aquí estamos con una nueva edición de Hija Mía, No Tengas Miedo. Y finalmente mañana toca el título que corresponde al libro Hija Mía, No Tengas Miedo, de Ruth. Pero hoy tenemos la última cita de Jueces. Jueces capítulo 20. Nos saltamos toda la vida de Sansón, toda esa gente, porque de ahí hasta Jueces 20 es que viene el texto, faltas ajenas. Hasta este momento probablemente uno de los temas más difíciles de predicar, el tema de hoy. Tanto que no tengo mucho material porque es un tema que lo he predicado una sola vez en mi vida. Y bueno, ustedes se van a dar cuenta del contenido. En sus países hay algo que se llama crónica policial. En Venezuela, cuando yo era niña, mi papá compraba eso. Venía con fotos de gente desmembrada, terrible, no los tapaban, desnudos, terrible. Bueno, si usted vio ese tipo, que yo creo que ya está eliminado, ese tipo de noticias, pues no le va a extrañar el tema de hoy. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, dame la sabiduría, la ciencia, la paciencia para dar a conocer este tema de la forma más noble posible. Bendícenos, bendice a las personas, a los familiares y a las personas que ven este programa. Quiero colocar en tus manos a la hija de mi amiga Anita, Señor, de Hierónimos, que estuvo hoy en trabajo de parto, para que todo esté bien con ella y con el bebé. También por mi amiga Rosa, por mi amiga Fanny, Señor, que tiene ese pequeño percance en sus pulmones, y por todos los amigos que sienten a bien poner sus pedidos de oración, pedirme por algo, por toda esta lista de oraciones, te ruego. Gracias, Señor, porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, y así llegamos a Jueces capítulo 20. Pero antes de hablar de Jueces 20, tenemos que referirnos a Jueces 19. Así que no sé ni cómo comenzarlo. Ocurre que un hombre levita que vivía en las tierras o la montaña de Efraín tenía su esposa, pero también tenía una segunda esposa, una concubina. Y de acuerdo al capítulo 19 de Jueces, esta concubina le fue infiel y se fue a la casa de su padre. Después de 4 meses, el esposo fue a buscarla. El papá de la concubina se alegró mucho de verlo, porque una esposa que regrese a su padre nunca se casa. Y se casaba, iba a vivir una vida de limosnera. Cuando murieran los hombres de la casa, como los hermanos, los padres o el padre, los hijos. Así que el padre de la concubina se alegró tanto de ver a su yerno, que dice que conversaron mucho y le dijo que se quedara, y pasó 3 o 4 días, porque cada vez que se iba, le dijo que se quedara. Finalmente, el levita, ya cansado, queriéndose ir de su casa, él le cargaba un siervo y llevarse a su concubina de regreso. Se fue, ya era tarde, no, me imagino que sería mediodía. No le rindió mucho, les cayó la noche y no querían entrar a un pueblo que no perteneciera a las 12 tribus de Israel.
Así que llegaron a Gaba o Gaba. ¿Cómo le dirán otras versiones? Creo que mi versión le dice de otra manera. Gibea. Entonces se sentaron en la plaza. Todo eso tiene un porqué. Se sentaron en la plaza porque era la costumbre que cuando una persona estaba viajando de un pueblo a otro, se sentaban en la plaza para que llegara alguien y los invitara a ir a su casa. No habían hoteles, habían solo casas de hospedaje. En algunos lugares, no en todos. Entonces por allí iba pasando un efranita que vivía en la tierra de Benjamín, en la zona de Benjamín. Y se dio cuenta que estaba este hombre solo, con una mujer y con un siervo y una burrita, me imagino, así como lo ven en la foto de la portada, y le invita a ir a su casa. Le dice, bueno, nosotros tenemos comida para mí, para el animal, solo un espacio para dormir, ¿no? Yo me encargaré de todo, le dice el efraíta, no. Sí, el efranita que vivía en Benjamín, porque el señor que buscó su concubina era un levita que vivía en Efraín. Bueno, todo cruzado, ¿no? Entonces lo llevó a su casa y lo atendió. Así que cuando lo llevó a su casa, al poco rato, leo versículo 22 del capítulo 19. Mientras pasaba un momento agradable, algunos de los hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Golpeando la puerta, le gritaban al anciano, dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa. Queremos tener relaciones sexuales con él. Algunas versiones más antiguas dicen queremos conocerlo, pero la connotación de conocer en hebreo conlleva, hay dos, después en griego el ginosco, no, lo cambiaron un poco, pero hay dos verbos en hebreo para conocer, y el verbo que se usó allí era queremos tener relaciones sexuales con él. Los benjamitas se habían corrompido a tal nivel. No hubo ni una sola persona que le ofreciera hospedaje a levita y su familia. Sí, pero sí sabían que estaba allí, que iba de paso, porque apenas llegó a la casa del efranita extranjero que vivía en Benjamín, ahora sí querían que echaran al hombre para acostarse con él. ¿Se imagina la moral tan baja de la ciudad? Que ni siquiera pedían por la esposa, la concubina, sino por él mismo. Le estoy contándole el versículo 19 el capítulo 19, para que el capítulo 20 tenga sentido. Y este es un sermón que sí no recomiendo contarlo, al menos que estés dando un entrenamiento sobre violencia doméstica. Ahí vale la pena. En una ocasión, una amiga que invitamos a una iglesia trajo ese episodio y ella lo relató, y los hermanos estaban tan asombrados que nunca habían leído tal relato, porque es muy grotesco. Entonces, el dueño de la casa le dice: mira, tengan compasión, yo le doy mis 2 hijas vírgenes. ¿Y por qué él está dispuesto a darle las 2 hijas vírgenes? Porque el hospedaje en el Medio Oriente es sagrado, es una
responsabilidad sagrada y hay que cuidar al huésped con la vida misma. Por lo tanto, este señor, un anciano, dice allí, estaba dispuesto a dar sus hijas que eran vírgenes para saciar las bajas pasiones de estos hombres. Pero ellos no quisieron. Y una cosa que me hace reflexionar, el poco valor de la mujer de sus entonces, que no era posible que ellos estuviesen dispuestos a defender las mujeres, sino que defendían su honor con el cuerpo de una mujer. Esto es al nivel bajo en que estaba la cultura israelita en ese momento. Y no negociaron. En un momento el levita abre la puerta y lanza a su concubina afuera. La abusaron sexualmente toda la noche. A mí me da el capítulo 19 de Jueces, es muy duro, muy difícil de digerir. El levita durmió tranquilo en su cama, mientras su concubina, que se había escapado de él, me imagino que la abusaba, quién sabe, y la fue a buscar de regreso. La echó afuera y la abusaron toda la noche. Aún ella trató de entrar, la encontraron en el dintel de la puerta y la puerta estaba cerrada y allí murió, trancada. La echaron y trancaron la puerta. Ella no era una concubina, una amante con el concepto de concubina que hoy tenemos. Era una segunda esposa. Como sabemos, el pueblo estaba tan corrompido que los hombres tenían varias mujeres, la primera esposa y la concubina. La concubina no heredaba nada y ni los hijos heredaban. Y si ella quería vivir con los padres, si vivían cerca, era como, ¿se acuerdan? Saduca, lo que hablamos en la vez pasada. El esposo lo buscaba de vez en cuando solamente. Y los hijos crecían como hijos reconocidos, pero que no heredaban, como fue el caso de Ismael. Por eso a la mamá de Ismael la despidieron, porque incluso las leyes que ellos inventaron, porque la ley la inventan los hombres, solamente la ley de Dios la inventó Dios. Decía que si ellos le daban carta de divorcio, que nada más era despedirla, a la concubina solamente le podían dar un bocado de pan y un odre de agua. Eso lo puedes ver mejor si vas hacia atrás a la historia de Agar. Bueno, se levanta el levita en la mañana, abre la puerta, la ve tirada. Yo me imagino ensangrentada. Levántate que nos vamos. Todo eso me da estremecimiento de mi corazón. Y como no se mueve, él la sacude y se da cuenta que está muerta. La coloca en su asno, se la lleva a su casa y la parte en 12 pedazos. Yo le dije que a mí no me gusta este tema, ¿no? Es muy crudo, demasiado crudo. Una crónica policial. Se llamaba así el periódico de las noticias más grotescas en Venezuela. La cortó en 12 pedazos y mandó un pedazo a cada tribu. Yo no sé a quién le mandaría la de Benjamín, porque no, ellos eran los que causaron eso. La ciudad de Gaba
estaba en el área de los benjamitas. O sea que los benjamitas fueron los que cometieron ese crimen tan atroz. Ahora, ¿quiénes eran los benjamitas? Eran los descendientes de Benjamín. Y Benjamín era el hijo consentido de Jacob después que José desapareció o lo desaparecieron, ¿no? Mira a qué nivel tan bajo han llegado. Y termina el versículo 29 del capítulo 19. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo, la descuartizó en 12 pedazos, después de los cuales distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Todo el que vea esto decía, nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlo y déjenme saber el mensaje que le manda el levita a todos los israelitas. ¿Usted se imagina cuando los jueces de cada tribu abren la bolsa, qué sé yo, y no sé, al que le tocó la cabeza, que le tocó la pierna, no sé cuán crudo sería? Y así comienza el capítulo 20. Es que no sé ni dónde detenerme ni qué versículo leer. Yo creo que mejor les voy a contar como voy contando y sacando lecciones. Estimada mujer, si a ti te correspondió huir por violencia doméstica, no vuelvas nunca más con ese caballero, porque va a ser peor. Va a ser peor. Las personas que practican violencia doméstica, al menos que tengan una escuela grande de terapia, casi nunca se recuperan. Son hombres que fueron abusados en la infancia y aprendieron que el abuso es el lenguaje. Yo fui terapista de familia en Venezuela. Teníamos contactos con la jurisdicción de Portuguesa. De modo que los hombres abusadores tenían 3 opciones. Primera opción, ir preso. Segunda opción, cumplir una cantidad de meses de servicio comunitario. Y tercera opción, venir por 6 meses con la terapista Arsenia Fernández. Y ellos creían que era más fácil esa, y la mayoría escogía por esa. Pero cuando comenzamos a indagar en su historia personal, ¿verdad? Me decían llorando, yo ¿por qué no me fui preso, que era el más corto? Porque tuve que venir con usted para que me haga llorar, me haga recordar todas esas tribulaciones de mi infancia. Y bueno, solamente le digo esto, que si el levita no hubiese buscado a su concubina, se habría evitado este crimen tan horrendo. ¿Qué muerte le dieron? Hubiese sido preferido que hubiese muerto viejita. Generalmente las mujeres que quedaban solteras se convertían en parteras de las mujeres más jóvenes. Pero no, así pasó. Y yo sigo meditando en el devocional, preguntándome cómo se hubiese podido evitar ese accidente. Estoy en la equivocada. No, cuando lleguemos a la guerra es que comienzo a hacerme esas preguntas para recapacitar, ¿no? Cuando cada pueblo, cada juez recibió ese pedazo y leyeron eso, se convocaron inmediatamente. El pecado era tan grave que exigía la pena de muerte y se convocaron para ver qué hacían. Y dijeron, nadie se mueve.
vámonos. Reunieron que creo que 400,000. Déjame ver, sí. 400,000 soldados. Dice el versículo 2. Armados con espadas. Y le preguntaron a Levita que le contara qué fue lo que pasó. El desvergonzado no dijo que él echó su mujer para que la usaran. Él dijo, me querían matar. Así dice él. Rodearon la casa y me querían matar. Y luego violaron a mi concubina hasta que murió. Ahí hubo detalles que se escaparon. ¿Cómo llegó la concubina a la calle? Debió preguntar un juez. ¿Quién la puso en la calle? El primer crimen lo cometió él. Él debió ser el primero que debió ser lapidado o cualquier cosa, pero por eso se llama las faltas ajenas, porque somos expertos en verle las faltas a los demás. Somos expertos en conseguir el pecado del otro, pero no el nuestro. El levita estaba firme en que se hiciera justicia a su concubina, pero él fue el primero que la empujó a un esposo amante debería estar dispuesto a morir por su esposa, pero un esposo en el Antiguo Testamento parece que estaba dispuesto a que la esposa muriera por él. Lo vemos como Abraham, lo vemos ahora aquí en varias ocasiones. Por eso este es un capítulo muy difícil de digerir. Bueno, así que dijeron ellos, bueno, que 10 hombres de cada 100, 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000 para que consigan provisiones. Y después se fueron a consultar quién debería subir primero. Y dijeron que, no, primero le preguntaron a Benjamín que por favor soltara a los malhechores. Pero la tribu de Benjamín prefirió la guerra civil que entregar a los criminales. Por orgullo, por solidaridad, por lo que fuera, porque para ellos no era un pecado, porque tal vez lo hacían todos los días. Eran lo más bajo que tú puedes pensar en la sociedad. Se estaba viendo allí en el libro de los jueces. Con razón que el último versículo dice que cada quien hacía lo que le daba su gana. Bueno, como no se dieron, entonces no le quisieron hacer caso, dice el versículo 13. Al contrario, gente de todas sus ciudades se reunió en Gibea o Gaaba para luchar contra los israelitas. En aquel día los de Benjamín se movilizaron y mataron. ¿Cuánto mataron? 26,000. A 26,000 se armaron. Además, 700 hombres escogidos, 700 hombres zurdos, que dice que tenía muy buena puntería. Israel, sin contar a Benjamín, movilizó 400,000 soldados armados de espada. Yo no sé si ellos estaban defendiendo su honor nacional o defendiendo el honor de una mujer. Porque como saben, el valor de una mujer en ese entonces no pasaba más que el valor de una cabra, etcétera, ¿no? Algo así. Así que me parece más que estaban defendiendo el honor nacional. Así que ellos consultaron a Dios para ver quién debería ir primero. Y Dios le respondió Judá. Ahora, Judá era la tribu más peleona, la conocida por ser más peleona. La señora White dice que Dios demoró
para que ganara Israel, para que ellos se dieran cuenta de sus propios pecados. Ellos estaban dispuestos a llevar y fueron a una guerra civil donde murió muchísima gente y no se daban cuenta de sus propias faltas, de la idolatría, del paganismo, del pluralismo, del ¿cómo se llama cuando un varón tiene varias esposas? Todo eso. Una cosa que nos dimos cuenta en el versículo 16 al 20 es que la población israelita estaba menguando y los benjamitas también. Cuando ellos salían, cuando salieron de Egipto, eran 603.550 hombres. Y de Benjamín solamente eran 35.400. Pero ahora nos estamos viendo que son 400.000 de los israelitas y creo que 26.000 de los benjamitas. O sea que estaban muriendo, o cada vez que eran atacados perdían muchos varones, etcétera, ¿no? Así que la primera tribu que fue a atacar, porque no querían todo a la vez, los 400.000, era la que tenía fama de ser agresiva, la de Judea, ¿cómo le dice? Judá, ¿verdad? La tribu de Judá. Bueno, y así llegamos. Figúrense que estoy saltando porque no quiero leer todo esto. No. Ustedes lo pueden leer ustedes mismos. En el versículo 19 dice que los benjamitas mataron 22.000 israelitas en el campo de batalla. Y los israelitas se animaron unos a otros, lloraron y se fueron a preguntarle a Dios qué hacer. Porque imagínate, si mataron 22.000 y ellos eran 26.000, prácticamente un benjamita mató a cada un israelita, ¿no? Así que esta derrota sufrida también fue permitida por Dios con un propósito de que se dieran cuenta de su propio pecado, de que se humillaran, de que pidieran perdón, de que se dieran cuenta de que ellos también estaban en un pecado similar, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, el que esté de vosotros sin pecado, que tire la primera piedra? Eso podían haberle dicho a los israelitas. Muchos de los que estaban indignados por los crímenes que hicieron los gabaonitas eran culpables de crímenes similares en su propio pueblo. ¿Se acuerdan de Baal-peor? ¿Se acuerdan de Sinaí? Todo Israel había caído en la más abominable de las idolatrías. A la vez que estaban alarmados por esa tragedia, también estaban preocupados porque Benjamín era su hermano menor. Y ellos trataban a Benjamín con ternura, le mandaban una tribu a la vez para no masacrarlos, pero por segunda vez los benjamitas siguen matando israelitas. Y finalmente, pues lograron la victoria. Los benjamitas necesitaban también arrepentirse, reconocer su culpa, pero no vemos que lo hicieron. Los israelitas lo hicieron, lloraron. Después de la segunda muerte, que creo que está entre el 26 y el 30, ayunaron. Déjame ver dónde está. 26 al 30 dije, ¿no? Vamos a ver. Lloraron en la presencia del Señor, ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron holocaustos y sacrificios. De paso, es la primera vez que la palabra ayuno aparece en la Biblia. Interesante, ¿no? Ayunaron, ofrecieron ofrenda de paz, reconocieron su falta
Y entonces Dios, que había aprovechado esa demora para hacerle ver su propio defecto de carácter, logró que ellos se arrepintieran. Se dieran cuenta que tenían defectos igual a los otros. Como dijo alguien, no me castigues por mi pecado, porque el mío huele diferente al tuyo. Algo así parecido, ¿no? Es que creo que viene de una moraleja muy antigua de un hombre que fumaba cigarrillo, iba a la iglesia y nadie se quería sentar al lado de él porque olía a cigarrillo. Entonces creo que el pastor dijo algo así: ¿qué tal que el pecado de cada uno expeliera un olor? Entonces solamente huimos de aquel porque su pecado huele diferente al nuestro. Interesante, ¿no? Para meditar en eso. Así que los israelitas finalmente se convencieron de su pecado, se arrepintieron y se comenzaron a dar cuenta de sus propias faltas. Estaban listos a combatir sin darse cuenta de sus propias faltas, ¿no? Y luego, bueno, después de allí sí, fueron y pusieron una emboscada. 10,000 hombres se apostaron y pretendieron de que estaban corriendo y le fueron sacando a los benjamitas hasta que salieron de la ciudad. Pero déjame llegar al versículo 41 primero. En ese momento atacaron los israelitas y los hombres de Benjamín se aterrorizaron, tuvieron miedo al darse cuenta de que la calamidad se le venía encima. Hay personas, hay seres que no recapacitan con nada, sino a través del dolor o el látigo. Eso le pasó a Benjamín. No habían recapacitado con nada, solo recapacitaron a través del látigo. Bueno, y aquí después dice que cuánto cayeron: 18,000 aquí, 5,000 allá, 2,000 más allá, 25,000 más acá. En total, murieron demasiados, que de los de Benjamín, de 26,000, solo quedaron 600. Todo porque porque habían caído muy bajo, ¿verdad? En el pecado. Y ahora sí les leo lo que escribo aquí. ¿Cómo se pudo haber evitado esa guerra civil en que por poco desaparece una de las tribus? Dice aquí, si la mujer no hubiese sido infiel, ese es lo primero, ¿no? Porque ella no fue infiel, por eso que se fue. Si la mujer no hubiese sido infiel, no hubiese escapado. Si el esposo hubiese oído al suegro, habría evitado el abuso de su pareja. Si los hombres hubiesen tenido valores morales, habían respetado a la mujer ajena. Si el esposo no hubiese enviado, bueno, yo no añadí aquí, si el esposo no hubiese empujado a su mujer afuera, no la habrían violado. Y si él no habría enviado los 12 pedazos del cuerpo, entonces no se hubiese desatado esa guerra civil. Cuánto dolor y muerte por ignorar la palabra de Dios, por apartarse de así dice Jehová. Sufrieron los inocentes. Siempre sufren los inocentes cuando el culpable comete un error. Y dice un texto, déjame para terminar con esto, pues tengo 2 comentarios más y allí concluimos. No había razón para matar sin discriminación. Los israelitas se volvieron como endemoniados también y arrasaron con la ciudad, masacraron al pueblo benjamita. Por la muerte de una mujer debían entregar al culpable y los culpables morir, pero eliminaron toda una raza.
Dice la gente que cuando comienzan a matar, desean más matar y matar y matar. Satanás se le mete el espíritu malo. Exterminaron una tribu entera. Quemaron la ciudad. El frenesí de la batalla, las pasiones irracionales de los hombres llevó a hacer algo que nunca hubiesen hecho en sano juicio. Los hombres, dice, no son dueños de sí mismos cuando están así. Están controlados por el enemigo. Tampoco tenían un caudillo que le dijera ya, váyanse a su casa. No, ellos mataron encarnizadamente a todo el mundo prácticamente. Las mujeres quedaron solas. Y el último capítulo de Jueces, el 21, ahora ellos tienen que solucionar el problema de las mujeres viudas. Entonces, de las viudas y solteras, los israelitas hicieron una fiesta y la invitaron a ellas. Y entonces que el que no tenía esposa, que fuera y se robara una de ellas. Ay, ay, ay. ¿Qué soluciones humanas para problemas humanos? Qué triste que caigamos tan bajo, ¿no? Así que todo fue por un orgullo herido y por no darse cuenta que cada quien tiene su culpa, como se dice en latín, mía culpa, mía culpa. La culpa es mía. Es tan fácil ver y castigar las faltas ajenas. El pecado de los demás es más visible que el nuestro y es de peor que el nuestro. Tengamos compasión de los pecadores, porque nosotros no sabemos cuál es el fin de darle rienda suelta a esa rabia contra el pecador. Odiemos el pecado, pero amemos, o por lo menos tengamos compasión de los pecadores, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Déjame terminar con un texto del devocional. Los ojos de Dios, que todo lo ven, notan los defectos de todos y la pasión dominante de cada uno. Sin embargo, nos soporta a pesar de nuestra falta. Dios nos soporta. Si hay alguien que no debería soportar, sería Dios, porque es perfecto, pero soporta nuestras faltas y se compadece de nuestra debilidad. Nosotros deberíamos hacer lo mismo por los demás. Ordena a sus hijos que tengan el mismo espíritu de ternura y tolerancia. Los verdaderos cristianos no se regocijan en la exposición de las faltas y deficiencias ajenas. No nos regocijemos en las faltas ajenas. Se apartarán de lo vil y deforme para fijar su atención en lo atrayente y hermoso. Para el cristiano, todo acto de censura, toda palabra de crítica o condenación son dolorosos. Debería dolernos, ¿no? Que nos hablen mal de un hermano. Debería dolernos. Las faltas ajenas deberían dolernos. Yo recuerdo una vez a alguien le estaba contando algo duro que alguien me había dicho. Y me dijo, hermana, alégrese porque pudo ser usted. Y me quedé tan impresionada con lo que me dijo. Y dije, wow, qué bonita manera de ver el pecado ajeno. Pudimos ser nosotros los que cometimos esa falta. Interesante. Y así terminamos. Y mañana, un tema hermoso. Hija mía, no tengas miedo. Ruth 3:11, el texto que le dio el título al libro. Hija mía, no tengas miedo. Vamos a sacar un... Oh, saqué rosado hoy. Rafaela Rodríguez. Oh, no debía decir el nombre.
Dios la sane de su operación. ¿Dónde estará la ala? La cajita está aquí. Por supuesto, oro por todos nosotros. Yo creo que esta oración ya fue contestada. Fue una oración que pidieron en público. Oremos. Señor maravilloso y santo, delante de tu presencia estamos. Gracias por darme la fuerza de predicar este tema que no tenía deseo de predicarlo. Trae paz a los corazones de las familias y que se prevenga todo espíritu de violencia en nuestros hogares. Gracias por las lecciones aprendidas, Señor, de que miremos primero nuestras propias faltas. Porque como dijo Jesús, lo que tenemos en nuestro ojo es una gavilla comparado en la miserable pequeña cosita en los ojos de nuestros hermanos. Perdónanos, Padre, si hemos hecho un comentario malo de alguien. Te pido genuinamente perdón. Por mí y por todos los que me escuchan, que tengan el mismo espíritu de arrepentimiento. Te pido por Rafaela, espero que ya esté bien. Y te pido por todos los pedidos que están aquí y por todas las personas que entran y escuchan esta programación. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, adiós. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Hasta mañana.